Termorregulación en bovinos cárnicos. Hola amigos, me gustaría enseñarles algunas cosas de cómo me termorregulo. La mayoría de nosotros, al igual que los demás animales domésticos, somos homeotermos. Se preguntarán a qué me refiero con esto. Los animales homeotermos somos los que tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura corporal interna relativamente constante, independientemente de las variaciones de la temperatura del medio ambiente que nos rodee. El centro encargado de recibir las sensaciones térmicas se encuentra en el hipotálamo. El medio por el cual el calor se distribuye uniformemente en el cuerpo es la sangre, la cual al pasar por el torrente sanguíneo a una temperatura superior o inferior al normal, se cursan órdenes nerviosas dirigidas a nuestros distintos mecanismos, con los que contamos ya sea para perder o conservar el calor en nuestro cuerpo. Además, tenemos receptores sensitivos en la superficie corporal que regulan la cantidad de sangre en la piel, la erección del pelo y la actividad de las glándulas sudoríparas. Sometidos a condiciones cálidas, necesitamos grandes cantidades de agua para enfriarnos por evaporación. La carencia de alimento y de agua constituye, por tanto, uno de los principales factores externos que limitan la homeotermismo en los climas extremos. La temperatura interior debe mantenerse entre límites muy estrictos para el normal desenvolvimiento de nuestras actividades fisiológicas. Para conservar esos niveles térmicos, estamos obligados a sostener un continuo balance entre el calor que se genera en nuestras partes íntimas y el que se puede disipar en el entorno. La radiación es la forma de transferencia del calor por medio de los rayos infrarrojos o calóricos. Para tener un buen cumplimiento o que sea más efectivo, se necesita la diferencia de la temperatura de nuestra piel y la del ambiente que nos rodea. Eh, Así, pues, la transferencia efectiva del calor por radiación pues va a tener buena importancia y hace que la superficie sea efectiva entre nosotros y la superficie de los elementos receptores. La postura que podemos adoptar puede ser de parado o echado y esto ayuda a variar la superficie radiante controlando así la fuente de eliminación del calor. Otro punto importante es el color de nuestra cobertura o de nuestra piel o de nuestro color de pelo, que influye mucho en la energía calórica absorbida. Un buen ejemplo es en un cuerpo claro, el cual va a ser un reflector perfecto que refleja casi toda la radiación incidente. En cambio, un cuerpo negro absorbe toda la radiación que incide en ella. La convección facilita el intercambio de calor internamente por medio de la sangre circulante y externamente por la rapidez del flujo del aire. El calor perdido por la convección depende primeramente de la densidad, del calor específico y de la viscosidad del aire. Esto varía con la presión barométrica, la humedad y la temperatura absoluta. Además, la convección puede ser forzada o libre. La forzada es cuando el propio movimiento de nosotros los bovinos provoca una corriente de aire local o cuando este aire sopla sobre nosotros. Por otro lado, la convección libre o natural es la que se presenta en el aire estancado como resultado de pequeñas corrientes provocadas por la expansión del aire más próximo a nuestra piel. La conducción es un mecanismo que cumple una importante función en la transmisión de calor desde el interior de nuestro organismo hasta la superficie de nuestra piel. Su efectividad depende de la conductibilidad de los tejidos constitutivos y del paso del calor desde la superficie de nuestra piel hacia el medio que nos rodea. La conducción al medio externo pues es de una escasa valía y solo se realiza cuando nosotros nos apoyamos en objetos de menor temperatura. En este caso, cuando hay sombra, nos acostamos en esas partes. Por otro lado, la conducción facilita también la pérdida de calor desde las superficies internas, que son específicamente los tractos digestivos y respiratorios,
al entrar en contacto con el ambiente externo. Perdemos calor por la evaporación del agua a partir de la piel y el sistema respiratorio. Es un proceso endotérmico, es decir, que absorbe energía calórica. La evaporación de un kilo de agua requiere alrededor de unas 575 calorías, pudiendo esta variar de acuerdo a la temperatura de la superficie evaporante y la temperatura y humedad del aire. El fenómeno de la evaporación se produce del bovino mediante las siguientes maneras: al pasar el aire expirado por las partes húmedas de las vías respiratorias, por la transpiración, es decir, por la activación de las glándulas sudoríparas, a través de la piel por una difusión de agua desde los tejidos subcutáneos sin intervención de las glándulas sudoríparas, por una evaporación de agua proveniente de las lameduras y mojaduras depositadas sobre la superficie de la piel. ¿Cómo nos termorregulamos en ambientes cálidos? Es a través de algunas razas que poseen poco pelaje para una mejor adaptación al ambiente, a través de la vasodilatación, el cual es un proceso fisiológico en el cual los vasos sanguíneos se ensanchan o dilatan, lo que provoca una disminución de la resistencia vascular, aumenta el flujo sanguíneo hacia la piel, y esto nos ayuda a perder parte del calor provocado por el ambiente. Nosotros, los bovinos, al encontrarnos en climas fríos, poseemos un pelaje largo y grueso. Esta sirve como mecanismo de aislamiento térmico durante el invierno. Además, en estos medios fríos es de, de alta beneficencia poseer un cuerpo de gran tamaño con una superficie relativamente pequeña, así reduciendo pérdidas de energía. Por otro lado, los mecanismos que nos ayudan a evadir el frío en la parte interna está la vasoconstricción, el cual es un proceso fisiológico donde los vasos sanguíneos se contraen, es decir, que reducen su diámetro. Al hacer esto, nos ayuda a conservar el calor corporal y evita la pérdida de calor hacia el exterior. Este fenómeno es regulado por el sistema nervioso autónomo. También está la piloerección, o también conocida como piel de gallina. Este fenómeno fisiológico, donde los músculos erectores de pelo se contraen involuntariamente, haciendo que nuestro vello se erice y la piel presente pequeñas protuberancias. Esto es desencadenado por la activación del sistema nervioso simpático. Gracias a este, el organismo pretende incrementar el volumen de aire entre el exterior y el interior del cuerpo para aislarlo del frío de una manera inmediata. También está el aumento de consumo de alimentos. Esto debido a que durante el invierno se aceleran las pérdidas de calor corporal mediante las vías sensibles, ya que la gradiente entre la temperatura corporal y temperatura ambiente se hace mayor. Lo primero y más obvio que nos pasa a nosotros como ganado bovino es que bajo estas condiciones tratamos de evitar el frío buscando algún tipo de cobertura, como lo es producir más calor mediante un mayor consumo de materia seca o el consumo de dietas más calóricas. Pero esto puede desencadenar al no consumir alimento la combustión de grasas de reserva, es decir, que usamos la grasa que tenemos de reserva como combustible en lugar de los carbohidratos, debido a que debemos gastar más energía para termorregularnos y para sobrevivir. Y por último están los escalofríos. Estos son causados por contracciones y relajaciones musculares rápidas. Esta es una manera en que nuestro cuerpo genera calor cuando siente que hace frío. A la vez, nuestro pelo entra en erección en un intento por retener la capa del aire caliente en contacto con la superficie corporal, y esto lo que causa es que reduce la pérdida de calor por convección. Esto puede provocar estrés térmico. Se denomina estrés a los aumentos o descensos de las temperaturas ambientales y tensión a la compensación o falta de compensación por nuestra parte para mantener el equilibrio térmico.
El estrés manifiesta la magnitud de las fuerzas externas que inciden sobre nuestro organismo, intentando desplazarlo de su estado básico o de reposo, mientras que la tensión mide el desplazamiento interno impuesto por el estrés sobre el estado básico. Frente a las altas temperaturas, intentamos compensarnos disminuyendo el diferencial de temperatura entre la piel y el núcleo central. Aunque una temperatura más elevada de la piel facilita el flujo de calor desde la piel hacia el ambiente, reduce el paso de calor desde el núcleo central hacia la superficie, disminuyendo a su vez las pérdidas de calor. Para estas condiciones establecemos una compensación por medio de una vasodilatación periférica. Si la vasodilatación periférica no puede compensar el desequilibrio térmico, se produce un ligero aumento de nuestra respiración seguida por el comienzo de la sudoración. La sudoración inicia con una temperatura de unos 25 grados Celsius. Las glándulas son estimuladas por impulsos que llegan a través del sistema nervioso simpático desde los centros de termorreguladores. La respuesta es gradual, variando en el número de glándulas que trabajan en un mismo tiempo. Cuando las glándulas sudoríparas son estimuladas, producen una lámina de agua sobre la superficie de la piel, que si se evapora con rapidez puede restablecer la temperatura. Es importante mencionar la aclimatación. La aclimatación es un conjunto de procesos mediante los cuales nos adaptamos al medio ambiente en que tenemos que vivir. Una aclimatación permanente al rigor del clima puede atribuirse a los cambios introducidos en nuestros comportamientos o a ciertas modificaciones de nuestras reacciones fisiológicas, que pueden ser o no heredadas. También puede deberse a una selección natural o artificial de ciertos caracteres morfológicos que nos ayudan a aclimatarnos. Pueden darse distintos grados de aclimatación, como la aclimatación absoluta. Esta se da cuando somos llevados a un medio distinto al de nuestro origen y mantenemos nuestras capacidades productivas intactas. La naturalización. Esta se da cuando nos trasladan a un clima semejante al de nuestro origen y en donde las diferencias ambientales son mínimas. La degenerativa es cuando sobrevivimos, pero a costa de perder parte de nuestra aptitud productiva. Esta disminuye la fertilidad y la conversión alimenticia. Y por último, la aclimatación negativa. Esta resulta de nuestro traslado a un medio diferente al de nuestro origen, donde no logramos superar el esfuerzo que las nuevas condiciones nos exigen, provocando así nuestra muerte.